O quiero hablarle bajo el tema, Today I want to speak about the topic, la tumba vacía habla. the empty tomb speaks. El viernes hablamos sobre el tema, On Friday we spoke about the theme, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. the blood of Jesus speaks better than Abel's. Y hoy quiero hablar de la tumba vacía And today I want to speak about the empty tomb y el mensaje que esa tumba nos da día tras día. and the message that that tomb gives us day by day. Es irónico que el valor de una tumba It's ironic that the value of a tomb consiste en poder retener el cuerpo de una persona. consists in being able to retain the body of a person. Sin embargo, el valor de la tumba de Jesucristo However, the value of the tomb of Jesus Christ consiste en que no pudo retener su cuerpo. consists in that it wasn't able to retain his body. Dios es el Dios que hace cosas nuevas. God is a God that does new things. Dios es el Dios que se mueve más allá de lo natural. God is the God that moves beyond the natural. Dios es el que rompe todo patrón en la tierra. He is the one that breaks every pattern on earth. Y si tú abres tus oídos hoy, And if you open your ears today, te garantizo que al salir de este lugar, I guarantee you that when you leave this place, tú vas a poder escuchar las palabras de la tumba vacía. you're going to be able to hear the words of the empty tomb. Vas a poder entender con claridad lo que Dios realmente hizo por ti. You're going to be able to understand with clarity what God truly did for you. A través del mundo completo Throughout the world, se han levantado grandes hombres religiosos. many religious men have come up. Sin embargo, todos ellos han muerto. However, all of them have died. Y tienen las tumbas donde se encuentran sus huesos. And there's a tomb where their remains are. Y el valor de esa tumba consiste And the value of that tomb consists en que los huesos de ese líder religioso todavía están allí. in that the bones of that religious leader are still there. Pero solamente en un lugar en todo el mundo But there's only one place in all the world existe una tumba vacía. where there's an empty tomb. Y es en Jerusalén. And it's in Jerusalem. Es la tumba de Jesucristo, It's the tomb of Jesus el Christ, Rey de Reyes the King of Kings y el Señor de and Señores. Lord of Lords. Quiero hoy Today I want que me sigas for you to follow me y que afines tus oídos and espirituales. to tune your spiritual ears, Porque esa tumba vacía because that empty tomb estaba hablando en aquel día, was speaking on that day, pero ha seguido hablando desde ese día en adelante. but has continued to speak from that day on. Y quiero que usted vea And I want you to see varias cosas que la tumba vacía está diciendo hoy. various things that the empty tomb is saying today. Lo primero que la tumba vacía habla y te dice The first thing that the empty tomb speaks and tells you es no te sorprendas, is don't be surprised. ya Jesús lo había dicho. Jesus had already said it. Las personas piensan People think que lo que sucedió fue un accidente, that what happened was an accident, pero no fue un accidente. but it wasn't an accident. En Lucas 24, In Luke 24, versículo del 1 al 3, verses 1 to 3, usted va a darse cuenta you're going to realize que la Biblia nos habla that the Bible speaks to us de que no fue una sorpresa, about how it wasn't a surprise, sino que ya Dios había profetizado but rather that God had already el prophesied momento de la resurrección. the moment of resurrection. Lucas 24:1 dice, Lucas 24:1 en el says, primer día de la semana, muy de mañana, now on the very first day of the week, very early in the morning, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. they came to the tomb to bring spices that they had prepared, Y algunas otras mujeres con ellas. and other women with them. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. And they found the tomb, the cover was removed. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. And entering, they did not find the body of the Lord Jesus. En otras palabras, cuando llegaron a la tumba, In other words, when they got to the tomb estaba vacía. was empty. Versículo 4 al 6 de Lucas 24 dice, Verses 44 to 6 of Luke 24 says, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, and it happened as they were greatly perplexed about this, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. that behold, two men stood by them in shining garments. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra y les dijeron, Then, as they were afraid, they bowed their faces to the earth, and he said to them, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? why do you seek the living among the dead? No está aquí, sino que ha resucitado. He is not here, but he is risen. El mensaje era claro. The message is clear. La tumba estaba vacía The tomb was empty, y la voz venía de aquellos seres angelicales
And the voice of those angelical angels estaba anunciando were announcing un mensaje que sigue sonando hoy en día. a message that is still resounding today. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why are you seeking the living among the dead? No está aquí, sino que ha resucitado. He is not here, but he has risen. Millones y millones de personas Millions and millions of people de todas partes del mundo of all parts of the han world llegado a Jerusalén have gone to Jerusalem. y han ido a la tumba de Jesucristo And they've gone to the tomb of Jesus y Christ. pueden testificar que la tumba está vacía. And they can testify that the tomb is empty. Ahora, lo más que me llama a mí la atención Now the thing that really calls my attention de este pasaje bíblico of this biblical passage, no es lo que le acabo de decir, it wasn't what I just told you, sino lo que le voy a decir ahora. but what I'm about to tell you now. Versículos 6 y 7 dice: Verses 6 and 7 says, no está aquí, sino que ha resucitado. he is not here, but is risen. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, diciendo: saying, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men y que sea crucificado and be y crucified, resucita al tercer día. and the third day rise again. Entonces ellas se acordaron de las palabras. And then they remembered the words. Esto es algo sumamente importante, This is something extremely important, porque lo que Lucas está tratando de enfatizar, because what Luke is trying to emphasize, él no entendía por qué las mujeres estaban sorprendidas. he didn't understand why the women were surprised. Él no entendía por qué los apóstoles estaban sorprendidos. He didn't understand why the apostles were surprised. Porque ya Jesús les había dicho con anticipación, Because Jesus had already told them with anticipation, no solamente que iba a morir por el pecado de la humanidad, not only that he was going to die for the sin of humanity, no solamente que iba a derramar su sangre en la cruz, not only that he was going to pour his blood on the cross, sino que también él iba a resucitar de entre los muertos. but that also he was going to resurrect among the dead. Por eso Lucas enfatiza: And that's why Luke emphasizes, no te sorprendas. don't be surprised. La tumba vacía está diciendo: no te sorprendas. The empty tomb is saying, don't be surprised. Ya Jesús lo había dicho. Jesus had already said it. Ningún otro líder religioso No other religious leader sobre la faz de la on the tierra face of the earth ha podido predecir su muerte, has been able to predict their ni death, mucho menos su and resurrección. even less their resurrection. Gloria sea el nombre de Glory Jesucristo, be to the name of Christ el Hijo Jesus, del Dios unigénito. the Son Aleluya. of the only God. Hallelujah. La tumba vacía The empty tomb nos recuerda: no te sorprendas. reminds us, don't be surprised. Ya Jesús lo había dicho. Jesus had already said it. Y lo segundo que nos enseña o nos dice la tumba vacía And the second thing that it tells us, or that the empty tomb shows us, es que tu resurrección está garantizada. is that your resurrection is guaranteed. Si tú has confesado a Jesús con tu boca, If you've confessed Jesus with your mouth, si lo has creído en tu corazón, if you've believed it in your heart, la palabra te garantiza the word guarantees you que tú también resucitarás. that you will also resurrect. Primera Corintios capítulo 15 versículo 17 dice: 1 Corinthians chapter 15 verse 17 says, y si Cristo no resucitó, and if Christ is not risen, de nada sirve que ustedes crean en él. your faith is futile. ¿Usted escuchó claro? Did you hear that clearly? Si Jesús no resucitó, If Jesus did not resurrect, en vana nuestra fe. then our faith is in vain. Entonces la muerte de Jesús fue importante. And so the death of Jesus was important. El derramamiento de sangre en la cruz fue The importante. pouring of blood on the cross is important, Pero es mucho más but it is importante much more important la resurrección de the Jesucristo. resurrection of Jesus Porque ese es Christ. el sello que afirma el poder glorioso del Señor. Because that is the seal that affirms the glorious power of the Lord. Es la resurrección que hace efectivo la muerte en la cruz. It is the resurrection that makes effective the death on the cross. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, It says in the word, and if Christ is not risen, de nada sirve que ustedes crean en él, your faith is futile, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. for you are still in your sins. Y los que antes creyeron en Cristo And those also who have fallen asleep in Christ y murieron están totalmente perdidos. and have perished are completely lost. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, If in this life we have hope only in Christ, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. we are of all men the most pitiable. Sin embargo, However, Cristo resucitó. Christ is Y risen. esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. And this shows us that also those that have fallen will resurrect. No existe nada más horrendo que la muerte para mucha gente. There's nothing more horrendous than death for a lot of people. Si no, pregúntese cuando usted se enferma, If not, ask yourself when you get sick. rápido corre para el hospital. You run to the hospital quickly. Cuando el corazón le palpita una vez más de lo que debía palpitar, When the heart beats one more time than it normally should, sus piernas comienzan a temblar.
your legs start to shake. ¿Por qué? Porque a menudo vivimos con el temor a la muerte. Why? Because frequently we live with a fear of death. Pero aquellos que están en Cristo, But those that are in Christ, aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador, those that have confessed Jesus as their Lord and no Savior, tienen que tener miedo a la muerte, don't have to be afraid of death. porque su resurrección está garantizada. Because your resurrection is La guaranteed. razón que Jesús murió y resucitó The reason that Jesus died and came up es again para asegurarte que lo pueda hacer por ti. is to ensure that He can do it for you. He has been there. Él ha estado ahí, He has done that. Él ha hecho eso He can do it for y you. lo puede hacer por ti. Jesucristo estuvo ahí, Jesus Christ was there, lo hizo He did it, y lo puede hacer por and ti. He can do it for you. Es la evidencia gloriosa del poder de Jesús para ti. That is a glorious evidence of the power of Jesus for you. Cristo resucitó Christ resurrected. y esto nos enseña que también resucitarán los que murieron en Cristo. And this also teaches us that those that died in Christ will also resurrect. ¿Por qué esto es importante? Because why is this important? Porque ningún otro líder religioso Because no other religious leader ha dicho eso, has said that, ni tampoco ha muerto y ha resucitado. nor have they also died and resurrected. Jesús está vivo. Jesus is alive. No pienses en Jesús en una cruz. Don't think about Jesus on a cross. Piensa en Jesús en una tumba vacía. Think of Jesus in an empty tomb. Esto fue necesario, This was pero necessary, su gloria fue manifiesta en la cruz, aleluya, but His en la glory tumba. was manifested in the tomb. Hallelujah. Y tu fe está puesta no solamente en la cruz del Calvario, And your faith is placed not only on the cross and the Calvary, pero sobre todas las cosas en la tumba vacía. but above all things on the empty tomb. Creo en mi corazón I believe in my heart que cuando usted escribe una carta, that when you write a letter, la carta puede ser buena. the letter might be good. De hecho, usted puede tener un testamento In fact, you may have a will. escrito, It's written, oficial, official, pero si no tiene un sello, but if it doesn't have a seal, si un notario público no lo ha firmado que es cierto, if a notary public hasn't signed that it's true, no es válido. it's not valid. Si no le pones un sello por fuera If you don't put a seal on the outside y lo envías and you send it al destinario, to the destiny, nunca llega. to destination, it never arrives. Así ocurre con la tumba vacía. And that's what happens with the empty La tomb. tumba vacía es el sello de la cruz del Calvario. The empty tomb is the seal La of the tumba cross and the vacía es Calvary. lo que afirma el poder de Dios sobre la muerte. The empty tomb is what affirms the power of God over death. Gloria sea el nombre del Señor. Glory be to the name of the Lord. Si tienes la resurrección garantizada, If your resurrection is guaranteed, no tienes que tener temor a la muerte. you don't have to fear death. Eso fue lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo And 54. that's what Paul said in 1 Corinthians 15, verses 54 to 57. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados Then when our dying bodies have been transformed en cuerpos que nunca morirán, into bodies that will never die, se cumplirá la siguiente escritura: this scripture will be fulfilled. la muerte es devorada en victoria. Death is swallowed up in victory. Oh muerte, Oh death, ¿dónde está tu victoria? where is your victory? Oh muerte, Oh death, ¿dónde está tu aguijón? where is your sting? Pero gracias a Dios, But thank God, Él nos da la victoria sobre el pecado He gives us victory over our sin y la muerte and death por medio de Jesucristo nuestro Señor. through our Lord Jesus Christ. Dios te da vida y victoria sobre la muerte God gives you life and victory over death por medio de Jesucristo. through Jesus Christ. Porque Jesús tuvo victoria sobre la muerte, Because Jesus had victory over death, tú tienes la resurrección garantizada. your resurrection is guaranteed. Lo tercero que nos habla la tumba vacía The third thing that the empty tomb teaches us es que Jesucristo tiene todo poder, is that Jesus Christ has all power, toda autoridad, all authority, todo dominio all dominion, y es el Señor de todo. and He's the Lord of everything. Efesios 1 versículo 20-21 Ephesians 1 verses 20 and 21. dice: cuando resucitó a Cristo It says, when He raised Him from the dead y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, and seated Him at His right hand in the heavenly places, poniéndolo por encima de todo poder, far above principality autoridad, and power dominio, and might señorío and dominion y por encima de todo lo que existe, and every name that is named, tanto en este tiempo not only in this age, como en el venidero. but also in that which is to come. No existe nadie que tenga un nombre más grande que el nombre de Cristo. There exists nobody that has a greater name than the name of Jesus. La palabra declara que Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre. The word declares that Jesus has the name that is above all names. Y su nombre tiene todo poder. And His name has all power. Por eso cuando oramos en el nombre de Jesucristo las cosas suceden. And that's why when we pray in the name of Jesus Christ, things Porque hay happen. poder en el nombre de Jesucristo. Because there is power in the name of Jesus.
Dice la palabra también que Él tiene toda autoridad. It says in the word also that he has all authority. ¿Te puedes imaginar a alguien que tiene poder, Can you imagine somebody that has power, pero viene alguien que tiene más autoridad que él but then somebody comes that has more authority than y they no le do deja hacer lo que quiere hacer, and doesn't let them do what they want to do, aunque tiene el poder para hacerlo? although they have the power to do it? Ese es Jesucristo. That's Jesus Christ. Jesucristo no solamente tiene poder, Jesus Christ not only has pero power, también tiene toda autoridad but he has also all sobre authority toda la creación. above all Aleluya. creation. Hallelujah. Y por eso es que no debemos andar con temor, And that's why we shouldn't walk in fear, porque no solamente tiene poder, because not only does he have power, sino que también tiene autoridad, but he also has authority, pero también tiene dominio. but he's also got dominion. Él tiene el control He has the control de todo, of el dominio de todo. the dominion, control over everything. Nadie puede dominar a Jesús. Nobody can dominate Jesús Jesus. domina todo. Jesus dominates all. ISIS no puede dominar a Jesús. ISIS can't dominate Jesús Jesus. domina a ISIS. Jesus dominates ISIS. Los terroristas no pueden dominar a Jesús. The terrorists cannot dominate Jesus. Jesús domina a los terroristas. Jesus dominates terrorists. Porque Él tiene todo poder, Because he has all power, porque tiene toda because he autoridad, has all authority, porque tiene todo dominio and because all y dominion, porque tiene todo señorío. and because he has all lordship. La palabra declara que Jesús es el Rey de Reyes, The word declares that Jesus is the King of Kings, pero también dice que es el Señor de señores. but it also says that he's the Lord of Por lords. eso la Biblia dice que tendrán que doblarse ante el Señor And that's why the Bible says that they will have to bend before the Lord, toda rodilla every knee en el cielo, on heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra. and underneath the El earth. nombre de Jesucristo es glorificado. the name Aleluya. of Jesus is glorified. Hallelujah. Lo cuarto que nos enseña o nos dice la tumba vacía The fourth thing that the empty tomb tells us es que tú puedes vivir en victoria sobre el pecado. is that you can live in victory over sin. Yo no creo que usted me escuchó. I don't think you heard me. Lo próximo que enseña la Biblia, The next thing that the Bible teaches, lo que te dice la tumba vacía, what the empty tomb tells you, es que tú puedes vivir en victoria sobre el pecado. is that you can live in victory over sin. This is amazing and great news from God. Esa es una maravillosa noticia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos ha dado victoria en Cristo. Why, brothers? Because God has given us victory in Christ. Quiero que pienses en I esto. want you to think about this. ¿Con qué pecado estás luchando? With what sin are you struggling? ¿Cuál es el vicio que domina tu vida? What is the addiction that's dominating your life? ¿Cuáles los pensamientos que te perturban? What are the thoughts that are bothering you? ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo What are the things that you're doing que no quieres hacer? that you don't want to do? La palabra declara The word declares que Dios te da poder sobre ese pecado, that God gives you sin, Sobre power esos over that sin, pensamientos. and over those thoughts, sobre tus sentimientos. over your feelings. Observa lo que dijo Pablo Observe what Paul said en Efesios capítulo 1, versículo 18. in Ephesians chapter 1, verse 18. Pido que Dios les ilumine la mente I ask that God will open your understanding, para que sepan that you may know cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. what is the hope of his calling. Pablo quería que tú supieras Paul wanted you to know la esperanza a la cual Dios te llamó. the hope that God called you for. Pablo quiere que tú escuches God wants you to hear el mensaje de la tumba vacía. the message of the empty tomb. Él dice, y cuán grande And he said, and how great y sin límites and limitless es su poder, is his power, el cual actúa en nosotros los creyentes. which acts in us, the You believers. see, there is an amazing power of God acting in the believer. Ven, hay un poder asombroso actuando en el creyente. There's a supernatural power of God moving in the hearts of the believer. Hay un poder sobrenatural moviéndose en el corazón del creyente. Y cuando tú estás conectado a Jesucristo, And when you're connected to Christ Jesus, la palabra dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. the word says I can do all things in Christ who strengthens You me. can overcome the sin. Puedes sobrepasar el pecado. You can overcome temptation. Puedes sobrepasar la tentación. You can overcome depression. Y puedes ganarle a la depresión. We can do all things through Christ who strengthens us. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo. It says this is the same power that God showed with such strength when he resurrected Christ.
El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba The same power that lifted up Christ from the tomb con poder y potencia with power and might es el mismo poder que está en ti is the same power that is in you para que tú venzas el pecado. for you to defeat sin. Oh, eso son buenas noticias, Oh, that's a good aleluya. news. Hallelujah. Eso es razón para celebrar. That's a reason to rejoice. Por eso la palabra dice That's what the word says, que si el Hijo os libertare, that if the Son if the Son would free you, seremos verdaderamente libres. we will truly be free. Hay poder en el nombre de Cristo. There was power in the name of Christ. La tumba vacía te dice, Dios te da poder sobre el pecado. The empty tomb tells you God gives you power over sin. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. And this is what God wants you to understand. Si el poder de Dios If the power of God pudo levantar a Jesús de entre los muertos, was able to lift Jesus from the dead, también puede levantarte del pecado que está dominando tu vida. then he can also lift you from the Porque sin no that's solamente dominating your life. Dios Because te it's dio not just- salvación, God didn't just give you salvation, sino también rompió el poder de pecado sobre tu vida. but he also broke the power of sin over your life. Y ahora es posible vencer el pecado And now it's possible to defeat sin a través del poder que da el Espíritu Santo. through the power that the Holy Spirit gives. Nunca harás You will never do lo que puedes hacer what you can do a menos que creas unless you believe lo que Jesús ya hizo por ti. what Jesus already did for you. Lo digo de nuevo. I'm going to say it again. Nunca harás You will never do lo que puedes hacer what you can do hasta que no creas until you believe lo que Jesús hizo por ti. what Jesus did for you. Tienes que dejar de tratar de hacerlo por tus fuerzas You have to stop trying to do it in your strengths. y tienes que comenzar a hacerlo a través de la fuerza del Espíritu Santo. And you have to start to do it through the strength of the Holy Spirit. Muchas veces fracasamos Many times we fail porque pensamos que somos nosotros los que tenemos que hacerlo, because we think it's us that have to do it, pero no eres tú, but it's not you. es el Espíritu Santo en ti, It's the Holy Spirit in es el you. poder de Dios en ti, It's the power of God es in la you. esperanza de gloria en ti, It's the hope of glory es el in poder you. de la resurrección en ti, It's the power of resurrection in porque you. con Cristo todo es posible. Because with Christ all things are Dale possible. un fuerte aplauso al Señor, Give the Lord a aleluya. strong round of applause. Hallelujah. Hay gente que no sabe lo que le trae el mañana. There are people that don't know what's to come tomorrow. Hay gente que no tiene esperanza ninguna de vivir. There are people that have no hope of living. Algunos lo han perdido por una enfermedad, And some have lost it because of a disease. otros porque han sido abusados emocionalmente, Others because they've been abused emotionally. otros porque han sido maltratados de manera física o doméstica Others because they've been abused in a physical or domestic way. y no le ven solución a su problema. And they don't see a solution for their problem. No ven que hay un futuro para su familia, They don't see that there's a future for their no hay family. futuro para sus hijos. There's no future for their children. Pero déjame decirte And let me tell you que la tumba vacía habla that the empty tomb speaks. y te está diciendo hoy, And it's telling you today, no vivas sin esperanza. don't live without hope. Jesús tiene un futuro para ti. Jesus has a future for you. No vivas sin esperanza. Don't live without hope. Jesús tiene un futuro para ti. Jesus has a future for you. De hecho, eso es lo que la Biblia llama In fact, that's what the Bible calls la gloriosa bienaventuranza. the glorious blessing. Escucha lo que Pablo le escribió a su hijo en la fe, Tito. Listen to what Paul wrote his son in the faith, Titus. En Tito capítulo 2, versículo 12 dice, In Titus chapter 2, verse 12, it says, esa bondad de Dios nos enseña that grace instructs us a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos to give up ungodly living and worldly passions y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world de rectitud y piedad, of rectitude and piety. mientras llega el feliz cumplimiento As we wait for the blessed day de nuestra esperanza. that we hope for. ¿Cuál es el cumplimiento de nuestra esperanza? What is the fulfillment of our hope? Dice el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. It says when the Aleluya. glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear. Eso habla de un plan hermoso de Dios. That speaks about a beautiful plan of God. La historia de Jesús no terminó en la cruz. The story of Jesus did not end on the cross. La historia de Jesús no terminó en la tumba vacía. The story of Jesus does not end in the empty tomb. La historia de Jesús continúa. The story of Jesus continues.
y tiene tu nombre escrito en ella. and has your name written in it. Tiene tu nombre escrito en It ella. has your name written in it. Si tú aceptas lo que Jesús hizo por ti If you accept what Jesus did for you en la cruz del Calvario, in the cross and the al Calvary, derramar su sangre por el perdón de tus pecados, when he poured his blood for the forgiveness of your sins, si crees en tu corazón que Jesús resucitó entre los muertos al tercer día, if you believe in your heart that God came up from the dead on the third day, entonces Dios tiene un plan contigo. then God has a plan Dios with tiene you. un futuro para ti. God has a future for Dios you. tiene un futuro para tu familia. God has a future for Dios your tiene un family. futuro para tus hijos. God has a future for your Dios children. tiene un futuro para tus nietos. God has a future for your grandchildren. Mira cómo lo pone San Juan capítulo 14 versículo 2. Look at how John chapter 14 verse 2 puts it. Aquí Jesús está hablando de tu futuro y el mío. Here Jesus is talking about your future and mine. Él dice, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. He said there are many rooms in my Father's house. Si no fuera así, If it wasn't like that, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. I would not tell you that I will prepare a place for you. Y después de irme y de prepararles un lugar, And then after I go and prepare a place, vendré otra vez para llevarlos conmigo, I will come back and take you to myself, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. so that you will be where I am. Eso habla de un futuro glorioso. That speaks of a glorious future. Yo no sé usted, pero yo no conozco ningún mejor lugar que la presencia de Dios. I don't know you, but I know no better place than the presence of God. No hay isla en el Caribe There's no island in the que Caribbean se compare a la gloria de Dios. that compares to the glory of God. No hay arena blanca, ni playa, ni mar cristalino There's no white sand or crystalline sea que se compare a la pureza de Dios. that compares to the purity of God. La recompensa más grande que tendrán aquellos que crean en Cristo, The greatest reward that those that believe in Christ will have en su muerte y su resurrección, in his death and resurrection es tener un futuro junto con Jesucristo. is to have a future jointly with Christ Jesus. Jesús te está prometiendo Jesus is promising un you futuro con Él. a future with him. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11, In fact, in the book of Acts chapter 1 verse 11, hay una promesa hermosa. there's a beautiful promise. Cuando Jesús ya ascendió al cielo, When Jesus had ascended to heaven, dice la palabra que vino un ángel a hablarle a aquellos que estaban en aquel lugar. it says the word that an angel came to speak to those that were in that place. Y le dijo así, Hechos 1:11. And he told them like this, Acts 1:11. Galileos, Men of Galilee, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? why do you stand here looking into the sky? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, This same Jesus has been taken from you into heaven, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. will come back in the same way you have seen him go. Oh, tú no estás solo. Oh, you're not Jesús alone. viene por ti. Jesus is coming for La you. historia de Jesús no terminó en la cruz, The story of Jesus didn't end on the cross, ni tampoco en la tumba. nor in the tomb. La historia de Jesús continúa contigo. The story of Jesus continues with Si tú you. pones tu fe en Él, And if you place your faith in him, en su sacrificio in his sacrifice, y en su and resurrección, in his resurrection, la historia de Jesús tiene tu nombre escrito en ella. the story of Jesus has your name written in it. Ahora déjame decirte algo. Now let me tell you something. Escuchar lo que la tumba vacía de Jesucristo dice To hear what the empty tomb of Jesus says no es suficiente. is not enough. Yo podré hablar de todo lo que la tumba de Jesús dice. I could speak about all of the things that the tomb of Jesus says, Puedo pasar semanas y meses hablando sobre ese tema. and I can spend weeks and months talking about that topic. Pero no es suficiente que tú escuches lo que la tumba vacía te dice. But it's not enough for you to hear what the empty tomb tells you. También es necesario conectarte a la experiencia de su It muerte. is also necessary to connect to the experience of his death. Ya que no puedes tener una experiencia de resurrección Being that you can't have an experience of resurrection sin antes pasar por una experiencia de muerte. without first having gone through an experience of death. Aquí es donde mucha gente no ha entendido el mensaje del evangelio. And this is where many people have not understood the message of the gospel. Quieren la experiencia de la resurrección. They want the experience of the resurrection, Quieren vida eterna, they want eternal life, pero no quieren participar de la muerte de Jesucristo. but they don't want to participate in the death of Jesus Christ. Nunca tendrás una experiencia de la resurrección You will never have an experience of the resurrection sin antes participar de la experiencia de la muerte. without first participating in the experience of death. Por eso la tumba vacía habla hoy y te dice, And that's why the empty tomb speaks today and tells you no puedes tener una experiencia de resurrección you cannot have an experience of resurrection sin antes pasar por la experiencia de la muerte. without first having experienced death. Romanos 6:4 dice, Romans 6:4 says, por tanto,
Therefore, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. buried with him through baptism into death. Cuando nos bautizamos, When we got baptized, después que confesamos a Jesús con nuestra boca after we confess Jesus with our mouths y lo creemos en nuestro and we corazón, believe it in our hearts, no solamente nos bautizamos en las aguas, not only do we get baptized in the waters, sino que somos bautizados al cuerpo de but Cristo. we're also baptized to the body of Christ. Ahora dice claramente, Now it says clearly, mediante el bautismo through baptism, fuimos sepultados con él en su muerte. we were buried with him into death. Dice, Just a fin de que así como Cristo resucitó just as Christ was raised from the dead por el poder del Padre, through the glory of the Father, también nosotros llevemos una vida nueva. we too may live a new life. El versículo 5 dice, And verse 5 says, en efecto, for if we have, si hemos estado unidos con él en su muerte, for if we have been united with him in death, escuche now claro, listen to me clearly, si hemos estado unidos con Jesús en su muerte, if we have been united with Jesus in death, es a qualifier. es un calificador. Dice, si hemos estado unidos con él en su muerte, It says, if you've been together with him in death, este es el resultado. then this is the result. Dice, sin duda, It says, without a doubt, también estaremos unidos con él en su resurrección. we will certainly also be united with him in resurrection. Es imposible tener una experiencia de la resurrección It's impossible to have an experience of resurrection sin antes tener una experiencia de la muerte. without first having had an experience in death. Ok, pastor, ¿significa que tengo que venir a la cruz y me tienen que clavar las manos en la cruz? Pastor, does that mean I have to come to the cross and get nailed to the cross? ¿Significa que tengo que derramar mi sangre como Jesús la derramó? Does it mean I have to pour my blood as Jesus poured it? No, No. Jesús te lo hizo fácil. Jesus made it easy for you. Significa que tienes que llevar tu orgullo It means that you have to take your pride y tu yo and your I a la cruz del to the Calvario cross and the y Calvary dejarla allí. and leave it there. Significa que tienes que reconocer It means you have to que recognize tus obras no son that suficientes. your works are not enough. Que no importa lo que digas That it doesn't matter what you say o lo que tú hagas, or what you do, jamás podrás tener you will never be able to la have resurrección de los the muertos resurrection of the dead a menos unless que te niegues a ti you mismo. deny yourself. Tome tu cruz cada día Take your cross each y day sigas a Jesucristo. and follow Jesus Christ. A menos que confiese con tu boca Unless you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor that Jesus Christ is y que el Lord Dios Padre lo levantó de los muertos. and that God the Father lifted him from the dead. Esa es la manera en la cual tú te unes a la muerte de And Cristo. that is the way in which you unite to the death of Christ. De hecho, déjeme decirle algo. In fact, let me tell you something. Es mucho más fácil It is much easier ir a la cruz to go to the cross y que me claven en la cruz. and to have him nail me on the cross. Es mucho más fácil que yo derrame mi sangre It is much easier for me to pour my blood que llevar mi yo a la cruz. than to take my I to the cross. ¿Sabe por qué es mucho más fácil? You know why it's much easier? Porque la palabra dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Because the word says that it's not by works that Porque nobody Dios glorifies sabía que themselves. mucha gente iban a tratar a través de sus obras ser salvos. Because God knew that many people were going to try to be saved through their works. Pero es imposible participar de la resurrección But it's impossible to participate in the resurrection sin participar de la muerte. without participating in death. Si alguno quiere venir en pos de mí, If one wants to come and follow me, dijo Jesucristo, said Jesus Christ, tome su cruz take your cross cada día. every day. Niéguese a sí mismo, Deny yourself, tome su cruz cada día take your cross each day, y sígame. and follow me. Eso es más difícil And that is more difficult que clavar tu cuerpo en una cruz. than to nail your body to a cross. Pero no es necesario que tú lo hagas. But it's unnecessary for you to do it. Solo tienes que aceptar lo que Jesús hizo por ti. All you have to do is accept what Jesus Ese es el did for amor you, incomparable de which Dios. is that incomparable Esa es love la of God. gracia y la misericordia de That is Dios. the grace and mercy of God. Tú y yo merecíamos estar en la cruz, You and I deserve to be on the cross, pero Jesús decidió ir a ese lugar por ti y por mí. but Jesus decided to go to that place for you and me. Gloria sea el nombre de Glory Jesús. be to the name of Jesus. No puedes tener una experiencia de resurrección You cannot have an experience of resurrection sin antes pasar por la experiencia de la muerte. without first going through the experience of death. La séptima cosa que nos enseña la tumba vacía. The seventh thing that the empty tomb teaches La us. tumba vacía te habla y te dice, The empty tomb speaks to you and tells you, si crees en la resurrección, if you believe in resurrection, serás salvo. you will be saved. No dice si haces buenas obras, serás salvo. It doesn't say if you do good works, you'll be saved. Es por fe para que nadie se gloríe. It is by faith so that no one may glorify No es themselves. por obra. It's not by works. Por eso dice que si crees en la resurrección, serás salvo. And that's why it says, if you believe in the resurrection, you will be saved.
Pablo le enfatizó esto a la iglesia de Roma, Paul emphasized this to the church in Rome porque la iglesia de Roma because the church in Rome venía de un imperio poderoso, came from a powerful empire, venía de un imperio que estaba acostumbrado came from an empire that was used to a hacer todo con sus fuerzas, doing everything in their strength, a conquistar reinos por sus to fuerzas, conquer kingdoms in their a strength, alcanzar victorias con sus to fuerzas. reach victory in their strength. Y Pablo tuvo que decirle, en términos espirituales no se hace así. And Paul had to tell him in spiritual terms, you can't do it that way. Y él le dice de esta manera, Romanos 18. And he tells him in this way in Romans 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos. This is the word of faith that we preach. No las obras de fe, Not the works of faith, las palabras de fe que the predicamos. words of faith that we proclaim. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor If you declare with your mouth that Jesus is the Lord y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, and believe in your heart that God raised him from the dead, serás salvo. you will be saved. Porque con el corazón se cree para ser justificado, For it is with your heart that you believe and be justified, pero con la boca se confiesa para ser salvo. and it is with your mouth that you profess your faith and be saved. En otras palabras, In other words, el que no cree en la resurrección whoever does not believe in resurrection no será salvo. will not be saved. No importa que creas que Jesús fue un gran maestro, It doesn't matter that you believe that Jesus was a great teacher, que fue un gran profeta, that he was a great prophet, que hizo milagros. that he made miracles. Si no crees en la resurrección de Jesucristo, If you don't believe in the resurrection of no Jesus serás Christ, salvo. you will not be saved. Por eso la resurrección And that's why the resurrection es la piedra angular del evangelio. is the cornerstone of the gospel. Es el sello de la cruz de Cristo. It is the seal of the cross of Christ. Es lo que muestra que Dios es poderoso. It is what shows that God is powerful. Es lo que muestra el amor de Dios hacia nosotros. It is what shows the love of God toward us. Y con esto voy a terminar. And I'm going to finish with this. Pastor, ¿cómo me apropio de esa promesa? Father, Pastor, how do I take ownership of that promise? ¿Cómo es posible que yo crea en la cruz How is it possible for me to believe in the cross y crea en la resurrección? and believe in resurrection? Por la fe. By faith, No por tus obras, not by your works, no por lo que puedas hacer en tu conocimiento, not by what you can do in your knowledge, no con los grados académicos que puedas tener, not with your academic degrees that no you es con might la have, preparación teológica que puedas hacer. not with the theological preparation that you can undertake. Se trata de la fe. It is about faith. De hecho, esta es la piedra con la cual tropiezan millones de personas en el mundo. In fact, this is the stone that many people stumble upon throughout the world. Porque mucha gente quiere ganarse la salvación por las obras Because many people want to win salvation through works. y se vuelven locos diciendo y pensando lo que tienen que hacer. And they go crazy thinking and saying about what they have to do. En esta época del año, In this time of year, algunos caminan de rodillas millas completas, many walk on their knees for miles. hacen sacrificios, They make sacrifices. dejan de comer carne, They stop eating meat. se ponen una cruz de ceniza aquí en la cabeza. They make a cross with ash on their foreheads. Todas son obras muertas. Those are all dead works. Trapo de inmundicia, dice la palabra. It is in mundane acts. Nada podemos hacer nosotros We can do nothing para ganarnos la salvación. to be able to gain salvation. Simplemente aceptarla por la fe. Simply to accept it by faith. La tumba vacía habla y te dice, The empty tomb speaks and tells you el que cree en Jesús tiene vida eterna. that he who believes in Jesus has eternal life. En San Juan capítulo 11, versículo 25. In John chapter 11, verse 25, En el momento que Jesús llega a la tumba de Lázaro, in the moment when Jesus comes to the tomb of Lazarus, en el momento en que las hermanas Marta y María in the moment where sisters Martha and Maria le dijeron, Jesús, si hubiese llegado a tiempo, told them, Jesus, if you'd only arrived on time, Lázaro estuviera vivo. Lazarus would have been alive. Pero Jesús tenía planes But Jesus had plans para mostrar que él tenía el poder to show that he had power para entregar su vida to deliver his life y volverla a tomar. and take it back. Y dice la palabra And it says in the word que Jesús le dijo a Marta y a María, that Jesus told Martha and Maria, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, He who believes in me, aunque esté muerto, vivirá. though he may die, he shall live. Y todo aquel que vive y cree en mí And whoever lives and believes in me no morirá eternamente. shall never die. Y aquí está la pregunta más importante. And here's the most important question. Esta pregunta determinará tu destino. And this question will determine your destiny. Mejor dicho, Better said, tu respuesta your response a esta to pregunta this question determinará tu destino. will determine your destiny. ¿Crees esto?
Do you believe this? It is real simple. Es muy sencillo. It is not complicated. No es complicado. There's no deeds that you can do. No hay nada que puedas hacer. There's nothing you can do to earn salvation. No hay nada que puedas hacer para ganar The la salvación. question is, La pregunta es, Do you believe this? ¿crees esto? No es difícil, It's not difficult, pero requiere but it requires humillarte ante Dios. a great God. Requiere humillarte ante Dios. To humble yourself before God. Requiere creer el mensaje del It Evangelio. requires for you to believe the message of the gospel. Requiere creer por la fe. It requires to believe by faith. Escúcheme claro. Listen to me clearly. Cuando los líderes religiosos, When the religious leaders, fariseos y saduceos, Pharisees and Sadducees, vinieron a Jesucristo, they came to Christ le dijeron: Jesus Señor, queremos ver señal de parte tuya. and they told him, Lord, I want to see a sign from you. Muéstranos tu poder. Show us your power. Muéstranos que eres divino. Show us that you're divine. Y Jesús le dijo: And Jesus told them, No le daré ninguna prueba I will not give you any signs más que la prueba de Jonás. other than the proof of Jonas. El que lee, que entienda. And that he that reads may understand. Jonás estuvo 3 días y 3 noches Jonas was 3 days and 3 nights en la boca de en el estómago de un gran pez. in the stomach of a great fish. Y Jesús le dijo: And Jesus told them, ¿Quieren señal? you want a signal? La señal es esta. The sign is this, Es cuando yo esté 3 días is when I'm 3 days en el corazón de la tierra in the heart of the earth, y luego mi Padre me levanta entre los muertos. and then my Father lifts me up Esa from es la among the señal. dead. That is the ¿Quieres sign. evidencia que soy el Mesías? You want evidence that I am the Messiah? ¿Quieres evidencia de que soy el Salvador? You want evidence that I am the Savior? Mi muerte, mi resurrección. Nor death, nor resurrection. Nadie más lo ha hecho. Nobody else has done it. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. I am the resurrection, the life, El que said cree en Jesus. mí, aunque esté muerto, vivirá. He that believes in me, although they may die, they will live. Y todo aquel que vive y cree en mí, And whoever lives and believes in me no morirá eternamente. shall never die. La pregunta vuelve: The question returns, ¿crees esto? do you believe this? Por eso el mensaje más conocido de la Biblia, And that's why the most known message of the Bible, el versículo más popular de la Biblia, the most popular verse of the Bible, es Juan is 3:16, John 3:16, que dice de esta manera: which reads this way. porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en él cree, that whoever believes in him, no para todo aquel que hace obras, not for those that do works, sino para todo aquel que en él cree, but all those that believe, no se pierda, should not be perished, mas tenga vida eterna. but have life everlasting. Y escucha esta buena noticia, And listen to these good news, porque a lo mejor hoy te sientes condenado, because maybe you feel condemned, te sientes culpable, you feel guilty, te sientes avergonzado you feel ashamed por los pecados que has for cometido, the sins you've committed, por las malas decisiones que has for tomado, the bad decisions you've made, por los fracasos en tu matrimonio que has tenido, for the failures you've had in your marriage, por los fracasos financieros, for the financial failures, porque tomaste ventaja de alguien inocente, because you took advantage of an innocent person, porque fuiste un fornicario, because you were a o fornicator, un adúltero, or an o adulterer, un ladrón, or a thief, o un mentiroso, or a liar, o cualquiera que haya sido or anything it may have been, tu falla. your failure. Estas son las buenas And these noticias. are the good news. Juan 3:17. John 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo For God did not send his Son al mundo para condenar al mundo, into the world to condemn the sino world, para que el mundo sea salvo por él. but that the world would be saved Dios no through te him. condena por tu pecado. God does not condemn you for your Él sins. vino a llevar tu pecado. He came to bear your Él no sins. vino a traer juicio sobre ti. He didn't come to bring judgment over Él you. vino a ofrecerte vida eterna, He came to offer you eternal life, para mostrarte to show you que la tumba vacía sigue hablando. that the empty tomb still speaks. Y te invita hoy And he invites you today, y te dice: and he tells you, acepta mi regalo. accept my gift. Acepta por la fe Accept by faith lo que ya he hecho por ti. what I've already done for you.